Hola, ¿qué tal? Cada vez que nosotros salimos a caminar, es necesario saber el rumbo al que uno se dirige. Y cuando aprendemos un poquito acerca de orientación, entendemos que basta con un mínimo desvío en los grados, en la latitud, para que el destino sea errado totalmente. La historia de la humanidad en su relación con Dios ha tenido desvíos que aparentemente son mínimos, pero que atentan con que el destino final sea totalmente errado. Justamente esta semana cubre 500 años acerca de lo que sucedió, el impacto que la carta de Romanos tuvo en el corazón de una persona. Y ese hombre, impactado por esta epístola, por esta carta, clavó en una puerta 95 tesis que ayudaron a que la humanidad en su relación con Dios retomara el rumbo. Hoy es nuestro deseo que todos los que podamos estudiar esta lección clavemos tesis en corazones para que el rumbo vuelva a ser retomado y el destino final sea logrado por muchos. Bienvenidos a este repaso de la lección número 5, la fe de Abraham. Por favor, quédese con nosotros y acompáñenos en este viaje maravilloso. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de diálogo, el repaso de la lección número 5, la fe de Abraham. Hoy, como cada ocasión, en nuestra mesa de diálogo están invitados que, como siempre, bajo la disposición de que Dios los utilice, hacen grandes aportes. Y hoy, para mí, es un placer presentar a este lado, mi lado derecho, al pastor Alberto Valderrama. El pastor Alberto Valderrama es originario de Colombia. Actualmente trabaja como maestro en la Universidad de Montemorelos y además de ser maestro en la Facultad de Teología, también trabaja como maestro en otras facultades. Pastor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a esta lección de esta semana. Es una lección histórica por el hecho de que estamos celebrando los 500 años de la Reforma, la fe de Abraham. Es un gusto estar aquí y un saludo especial para todos los que nos ven, nos escuchan, nuestros hermanos y nuestros amigos. Bien, muchas gracias. También, como es de costumbre, tener a alguien de casa, el pastor Abraham Ramírez, quien siempre con sus aportes enriquece mucho esta lección. Pastor Abraham, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Y creo que te has de sentir cómodo y tranquilo aquí con tu paisano, el pastor. Y yo me siento muy contento por, convivir con catedrático de la universidad. Es un, ¿qué diremos? Un privilegio para nosotros. Para todos y pastor, nosotros. comentando esta lección, que Pablo ya dice que todos somos pecadores, pero que todos podemos alcanzar la salvación por la gracia en Cristo Jesús, ¿sí? Pero él pone un ejemplo de vida, ¿no? Bueno, dos, Abraham y David, y ahí dice, como ellos alcanzaron salvación por gracia, la salvación y la gracia es para todos también, ¿no? Qué bonito. Así es. Qué bonito. Definitivamente no importa nuestro contexto, la salvación es para todos nosotros. Quisiéramos realizar el bosquejo para que ustedes estén con nosotros en el desarrollo de las ideas. Nuestra primera parte la hemos titulado Antiguo y Nuevo Testamento, dos caminos de salvación. La segunda parte, relación, ley y fe. Y la última y tercera parte, vigencia y papel de la ley. Este es nuestro bosquejo, Antiguo y Nuevo Testamento, dos caminos de salvación, relación, ley y fe, y vigencia y papel de la ley. Antes de iniciar, es menester que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Así que les invitamos a todos y aquí a los de la mesa de diálogos a inclinar el rostro para suplicar la conducción del Espíritu Santo. Oremos. Omnipotente Padre, muchas gracias por tu amor
y también muchas gracias por tu salvación. Señor, al repasar la carta a los Romanos, suplicamos que el Espíritu Santo nos guíe para apreciar las verdades invaluables que aparecen allí registradas y que esas verdades impacten cada corazón, cada uno de nuestros corazones, para que nos lleven a esa experiencia maravillosa de la salvación. Por favor, guía este repaso. No podemos hacerlo sin ti. Capacita cada comentario y cada mente. Y entonces, Padre Santo, que podamos ser impactados por tu amor. Gracias porque nos oyes. Estamos seguros de que nos vas a guiar, pues lo pedimos con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a introducirnos en la primera parte. Antiguo y Nuevo Testamento. Dos caminos de salvación. Es una pregunta que probablemente usted haya escuchado o se haya hecho. Y durante el repaso de esta lección, en esta primera etapa, quisiéramos ir complementando y dando solución a esta pregunta a través de los textos que aparecen registrados en Romanos y algunas otras cartas que apoyan las ideas. Pastor Alberto, esta pregunta, dos caminos de salvación, es bastante común hoy día y pareciera ser a simple vista que algo así dice el apóstol Pablo, si uno lo lee muy someramente. ¿Usted qué piensa, pastor? Sí, esta es una pregunta realmente interesante y trascendental. Y lo que de entrada me llama la atención es que en el título de la lección, la fe de Abraham, habla de la fe. Y a veces se dice que el momento de la fe o la dispensación de la fe es el Nuevo Testamento, que ahí es cuando nosotros nos salvamos por la fe. Okay. Y que en el Antiguo Testamento, entonces, los seres humanos se salvaban por las obras. Y también se habla de los dos pactos, ¿no? El pacto antiguo, que es el pacto de salvación, es el malentendido, ¿no? Que es el pacto de salvación por las obras, y el nuevo pacto, el pacto de la salvación por la fe. Pero el título de la lección es paradójico, porque habla de la fe y habla de un personaje del Antiguo Testamento. Y de una vez nos da la idea de cómo es el asunto, de que la fe funcionaba en el Antiguo Testamento como funciona en el Nuevo Testamento. Y podríamos decir ahí también de entrada que el nuevo pacto, que es pacto de fe, es más antiguo que el antiguo pacto, porque siempre la salvación ha sido por la fe. Así que está esa discusión, siempre ha habido esa discusión, en el sentido de que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, y en el Nuevo Testamento la salvación es por la fe. Lo que Pablo argumenta contra sus detractores que afirmaban que había que hacer las obras para salvarse, es que personajes del Antiguo Testamento son ejemplos de cómo es que el ser humano se salva. Y empieza por el más grande de la historia de los judíos, respondiéndole a los judíos con un ejemplo de un gran judío, quizás, bueno, debemos aclarar luego que no era judío, para aclarar ese asunto. Luego comentaremos sobre eso. Pero con un gran personaje representativo de ellos. Le responde mostrándolo como ejemplo de alguien que se salva por la fe, de alguien que tuvo fe para recibir la promesa, para recibir la salvación. Sí, es muy bien. Efectivamente, ahí en Romanos capítulo 4 y el versículo 3 es donde el apóstol Pablo cita, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Efectivamente,
para el judío recibir el ejemplo de Abraham pesa mucho. Pastor Abraham. Sí, pastor. Pablo se apoya en el Antiguo Testamento para establecer su tesis acerca de la salvación por la fe, ¿sí? Y pone un ejemplo y cita la Biblia, ¿sí? Cita la Torá, ¿verdad? Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces él trata con estos versículos de explicar que la salvación en el Antiguo Testamento también era por gracia, era por fe, no como ellos decían y mantenían diciendo, ¿no?, que la salvación era a través de la circuncisión, como ya vimos en las lecciones anteriores. Ellos decían que se tenían que circuncidar y guardar el rito, las leyes ceremoniales de Moisés. Pero entonces Pablo les dice, no, en el Antiguo Testamento la salvación es por fe, como ahora, ¿sí? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento la salvación se establece que es solamente por fe. Y no tan solo pone el ejemplo de Abraham, pone otro ejemplo, ¿no? De otra persona muy querida por todos los judíos, muy respetada por todos ellos, que es David. ¿Sí? Y David pues cometió graves errores, pecados, ¿no? Adulterio, homicidio y más. ¿Y qué dice? Dice el versículo 6. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Sí? Porque si David hubiera sido juzgado por lo que hizo, hubiera sido condenado por los graves delitos, pecados que cometió, pero Dios lo perdonó y dice que el hombre que es perdonado es bienaventurado, es dichoso a quien no se le imputa el pecado, sino le es perdonado, ¿no? Así que estos dos ejemplos del Antiguo Testamento establecen que la salvación siempre ha sido por fe, por gracia. Así es, la salvación por fe y por gracia, dos grandes personajes, Abraham y David. Me llama la atención, atrasito de cámaras, antes de iniciar con la grabación, Pastor Alberto, usted estaba mencionando un asunto de la circuncisión, que era uno de los temas que el apóstol Pablo está abordando, porque pues los detractores, la gente judaizante es lo que está tratando de mover entre los nuevos conversos gentiles. Y hacíamos unas cuentas. Usted, Pastor Alberto, compártanos un poquito de eso, que es bastante interesante. Sí, yo quiero retomar allí lo que dice el libro de Romanos, el texto que estamos estudiando, Romanos 4, el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué encontró? Porque el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Es decir, Abraham es el ejemplo, el paradigma, el ejemplo, el mejor ejemplo para mostrar que la salvación es por la fe y que la justificación se recibe a través de la fe. Ahí dice claramente que Abraham creyó en Dios y esa creencia, esa fe le fue contada por justicia. No fue una obra que hizo. Así es. Fue el hecho de haber creído primero en el llamado que Dios le hizo, después en la promesa que Dios le hizo. Y es importante notar que esa manifestación de creer en Dios está registrada en Génesis capítulo 15. Y las obras que decían los judaizantes que había que cumplir para hacerse cristiano, que era principalmente la circuncisión, Abraham no era circuncidado en este momento. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Cuando no había hecho obras. Fue justificado sin obras. Fue justificado por la fe. ¿Cuándo viene a hacer obras?
comentábamos precisamente que la obra de Abraham y las obras de Abraham, esa obra de la circuncisión viene prácticamente 25 años después. 25 años después, cuando Dios nuevamente se le aparece y le dice, bueno, hagamos el pacto. La señal del pacto va a ser la circuncisión, y entonces él se circuncida. Entonces, la salvación se recibe por la circuncisión en ninguna manera, porque Abraham fue justificado, es decir, se le imputó justicia, se le atribuyó justicia, se le puso en su cuenta la justicia, se le puso el vestido de justicia, aún sin ser circuncidado. Y bien, otro punto ahí que podríamos agregar, y en la discusión de si los gentiles tenían que circuncidarse para ser cristianos. Pues si Abraham no necesitó circuncidarse para ser justificado, se concluye, Pablo, ¿no? Los gentiles tampoco tienen que circuncidarse para ser justificados. Y ese se toma como ejemplo entonces de que esa obra de la ley o cualquier otra no es necesaria para recibir la salvación. No es necesaria para ser justificado delante de Dios, porque ninguna obra justifica al ser humano. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo. Y esa justicia de Cristo, nosotros la recibimos por la fe. Esa salvación la recibimos por la fe. Y al recibirla, al momento de recibirla, somos justificados. Sin las obras de la ley. Ninguna obra. Nada. Ni la circuncisión, ni ninguna otra. Y esto es maravilloso porque muestra cómo precisamente no hay un camino de salvación en el Antiguo Testamento y otro camino de salvación en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido el mismo camino. Así es. Así es, pastor. Y esto lo escribió Pablo hace casi 2000 años. Lo ratificó y lo volvió a explicar Lutero hace 500. Y lo estamos estudiando ahora nosotros. ¿Por qué? Porque esta enseñanza, esta verdad es vigente. Fue vigente para Abraham, fue efectiva para Abraham, fue efectiva para David y puede ser efectiva para nosotros también ahora, ¿no? Romanos 4:9 dice, es esta dicha, la dicha de ser perdonados y ser salvados sin las obras de la ley. ¿Es esta dicha solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Dice Pablo, pregunta Pablo en Romanos 4:9. Decimos que a Abraham le fue contado por la fe, por justicia. ¿Y cuándo le fue acreditada? Ya lo explicó el pastor. ¿Después de que fue circuncidado o antes? No fue después, sino antes de ser circuncidado. Versículo 11. Y recibió la circuncisión por señal, solamente como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Entonces, ¿quién puede experimentar esta justificación como la obtuvo Abraham por fe? Incircuncisos y circuncidados. Es decir, todos. Todos los que creen en Cristo Jesús, todos los que creen en un Dios, ¿verdad?, que promete bendiciones y promete salvación. Cuando ponemos nuestra confianza en ese Dios poderoso, bondadoso, es que la fe, ¿verdad?, nos aferramos a través de la fe y la justicia de Cristo nos es acreditada, nos es imputada y somos declarados justificados. Ahora uno se podría preguntar, Pastor David, ¿por qué sabiendo esto y por qué esto estando allí en la Biblia, por qué los judíos insistían en que había que guardar la ley, y la ley de Moisés para hacerse cristiano? Porque había que circuncidarse y guardar la ley para justificarse delante de Dios. Y uno llega a la conclusión entonces, y la lección lo dice, que era una tergiversación, era una mala interpretación, como sucede a veces también, como sucede.
de querer pensar que en el Antiguo Testamento se llegaba a ser miembro de la familia de Dios y salvo y justificado por circuncidarse, por guardar la ley. Pero esa era una perversión, digamos así, del Evangelio, de la verdad. No ha sido así en ninguna época. Esa tergiversación entonces Pablo lo explica y por eso es que pone ejemplos como tan categóricos. Abraham, miren en Abraham, fue justificado por la fe. Y entonces luego dice, miren a David. Pues si David va a ser justificado por las obras, está totalmente perdido. Está perdido. Porque él mismo David dice, bienaventurado que no se le tiene en cuenta pecado. Y eso de que no se le tiene en cuenta pecado no es porque no pecara, sino porque se le perdonó. Y ese se le perdonó es un regalo que él no lo compró con ninguna obra que hizo. No dice, hice esta obra, entonces soy merecedor. No, regalo total. Y con esos dos ejemplos, a mí me asombra como la habilidad, ¿no? La habilidad mental, la capacidad de Pablo para argumentar. Porque a veces no es fácil para nosotros en esta época ponernos en el lugar de él. Los argumentos de los judíos, la cultura judía, de guardar la ley, de venerar la ley, de creer en su cultura, en su manera de pensar, era muy fuerte. Y Pablo tiene que argumentar con argumentos de peso sólido. Y hubiera podido poner otros argumentos también, por ejemplo, él pone esos dos ejemplos, pero es decir, todo el Antiguo Testamento muestra que la salvación es por la fe. Recordemos cuando los israelitas salen de Egipto. Hicieron los israelitas obras para salir, dejaron de adorar ídolos, empezaron a guardar el sábado bien, se volvieron buenas personas, dejaron la idolatría, ¿Cómo lo sacó Dios? O sea, ¿qué sucedió primero? La liberación. Dios lo saca por regalo, les regala la liberación. Y mucho después, entonces, les da la ley en el Sinaí. O sea que el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de que la salvación realmente se recibe por la fe. Así es. Antiguo y Nuevo Testamento definitivamente no presentan dos caminos de salvación. Siempre ha sido uno mismo. Y si la fe de Abraham lo declaró justo, yo quiero esa fe. Síganos acompañándonos, por favor. No se despegue. Continuaremos con relación, ley y fe. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso y vamos a tomar el tópico 2 de nuestra lección, relación, ley y fe. Relación, ley y fe. Martín Lutero, cuando clavó esas tesis en la puerta de esa iglesia, él mencionaba y aludía a lo que él entendió en su experiencia de la torre, así se le llama a ese momento en donde él se sienta con la carta de Romanos y lee profundamente esto. Satanás había hecho que hubiera una tendencia, una inclinación a trabajar más en las obras, en las acciones y no tanto en la fe. Cuando él mencionó sus tesis, habló de la fe como el elemento que necesitamos ejercer para tener la salvación. Pero la pregunta entonces es, si yo tengo fe, ¿se excluye la ley? ¿No existe cabida a la práctica de algunas leyes cuando yo ejerzo fe? Pastor Alberto, cuéntenos por favor, ¿cómo podemos entender esa relación ley y fe? Muy bien, sí, pregunta también muy importante porque vienen malos entendidos, siempre aparecen malos entendidos en el sentido de que si tenemos fe, entonces eso anula la ley o quita la ley o le quita vigencia a la ley. Y ese es un malentendido también. La relación entre fe y ley.
Lo primero que yo quiero mencionar en el contexto de la lección es que en ningún momento el hecho de tener fe y de recibir la salvación, la justificación por la fe, significa que ya la ley queda excluida o anulada. Porque sería como siempre ponemos el ejemplo de que si entonces ya sé que soy hijo de mis padres, excluye el hecho de que yo tenga que obedecer a mis padres. Okay. Y es al contrario, cuando me doy cuenta que soy hijo de mis padres, que mis padres me aman, que son buenas personas, entonces nace en mí el deseo de hacer un pacto voluntario, de obedecerles, honrarles, hacer todo lo que a ellos les gusta, igual con Dios. Al entender lo maravilloso de la promesa de Dios, Dios da su promesa, yo la acepto por la fe, entonces yo caigo en cuenta y digo, voy a honrar a Dios. Casi que la ley ahí en ese caso se escribe en mi corazón. Al contrario, yo creo que pasa de esa obediencia a la ley obligada, forzada, cuando se ve la ley en la tabla, cuando se ve la ley en la letra. Dice, voy a obedecer porque la ley lo dice. Eso es cuando yo me centro en la salvación por las obras. Pero cuando viene la fe, entonces yo escucho la promesa, recibo la promesa, acepto la promesa y de mí sale una expresión natural. Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son tus mandamientos? Y esos mandamientos Dios los pone por su Espíritu en mi corazón y sale la obediencia. Yo creo que la fe ratifica la ley. Okay. Muy bien. Hay un párrafo que me llama la atención en la lección del martes. Dice, Dios le prometió a Abraham que él iba a ser heredero del mundo y él creyó en esa promesa, fe. Es decir, aceptó la responsabilidad que implicaba como resultado una acción. Pastor Abraham. Sí, pastor, lo que se acaba de decir nos remite a Génesis capítulo 12, donde Dios le habla a Abraham. Y dice el versículo 2, y haré de ti una gran nación. Primero le habla a él, particular, vas a tener hijos, ¿no? Voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que esa bendición que Dios le promete a Abraham es para él y sus descendientes. Pero no tan solo para él y para sus descendientes, sino para todas las naciones del mundo. Y Abraham acepta. Señor, gracias. ¿Sí? Gracias por tu promesa de bendición. Gracias por tu promesa de que me vas a acompañar siempre. Estaré contigo, te bendeciré. ¿Sí? Y gracias porque no tan solo me lo haces a mí, sino a toda mi descendencia. Yo estoy tranquilo, todos mis hijos van a tener este pacto y esta compañía tuya y esta bendición tuya. Y no tan solo mis descendientes, sino todo el mundo. Pero es a través de mí, Señor, bendito seas. Y Abraham lo aceptó. ¿Sí? Y después ratifica su fe cuando Dios... Ahora, esta promesa de bendición y de salvación estaba basada en una descendencia. Te bendeciré a ti y a tu descendencia. Tiempo después dice, Señor, no tengo hijos. ¿Sí? La promesa que tú me dices está basada en una descendencia, en hijos. Y no tengo hijos. Ven Abraham y lo saca. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Pues no, Señor. Bueno, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La promesa, la aceptación de esa promesa de bendición y de salvación
se hace por fe. Así es. Por fe. Así que en la relación fe-ley, primero viene la fe. La fe, ¿sí? En un pacto de relación con Dios. Y después viene la obediencia. ¿Sí? Y en base a esa fe, todo lo que Dios le manda, Abraham lo hace. Circuncídate. Como señal de ese pacto, se circuncida. Y después que Dios ya le dio la descendencia, le da un hijo, ahora dice, sacrifícalo. ¿Cómo? ¿No? Si tu promesa está basada en esto, en que yo tenga hijos. Si tu promesa está basada en que mi descendencia será bendita. Y me dices que ahora, que ya me diste al hijo, ahora me dices que lo sacrifique, que lo mate. Señor, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Fe. Fe. La fe nos lleva a la obediencia. No entenderemos muchas cosas, pero siempre la fe nos lleva a confiar en un Dios, ¿sí? Y hemos de obedecerle. Y entonces Abraham, pues sabemos la historia, va a sacrificar a su hijo, pero entonces hay un sustituto por su hijo, hay provisión de sangre, hay provisión de sacrificio. Todo es fe, todo está basado en fe. Fe, obras, fe, ley, pero siempre es en base a la fe, en un pacto de relación con nuestro Dios. Así es. Yo quiero enfatizar lo que dice el pastor. Adelante, pastor. Que entonces se hacen obras, obras de la ley, pero son obras de fe. El pastor lo estaba diciendo. Acepto, sacrifico a mi hijo, una acción, pero es una acción de fe. Es de fe, sí, correcto. Y no es una acción como quien dice, ok, lo voy a hacer para que me aceptes, para agradarte. Y ahí viene lo que dice Elena White, está en la parte del miércoles. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana. Si Abraham hubiera pensado así, entonces hubiera pensado, sacrifico a mi hijo para ganarme el favor de Dios. No, una obra totalmente de fe, desprendida. Quitar todo vestigio de salvación o justificación o quererse ganar el favor de Dios. Estaba convencido que tenía el favor de Dios. Cuando uno se entrega al Señor y obedece al Señor, en ese sentido, esas son obras de fe. Son obras de fe. Obras que salen de una persona justificada, de una persona salva, no de una persona que está buscando salvación. En cambio, la tergiversación de las obras de la ley, si la persona, y es lo que sucede a veces, si la persona entonces hace obras para justificarse, pues anula la fe. La invalida y anula la promesa. ¿Para qué si antes Dios no le tiene que hacer promesa? Antes Dios le sale debiendo. Mire todo lo que he hecho, págame, dame bendición. Esa es una tergiversación y en eso se basa la religión pagana. Todas las religiones paganas se basan en eso, en hacer cosas para ganarse el favor de Dios. Nosotros recibimos el favor de Dios por la fe. Humildemente aceptamos el regalo y nos entregamos a hacer lo que Él nos pida. Entonces aquí tendremos la relación fe, la ley, la fe, pero Pastor Abraham, dentro de las iglesias y de manera específica nuestra iglesia adventista puede tender de igual manera a la ley, porque al parecer los versículos 14 al 17 están incluyendo la ley moral, particularmente la ley moral. Sí. ¿Tenemos el riesgo también, pastor? Sí, el pueblo adventista defendemos la ley y es bueno defender la ley, pero hay que colocar la ley en su debido lugar, ¿no? Leo Gálatas 3:17. Esto pues digo, la ley que vino 430 años después,
no abroga el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar la promesa. Okay, ¿no? Así que primero fue la promesa y la ley se dio hasta 430 años después. Y yo creo que sería irónico pensar, diciendo a Dios, bueno, hemos vivido 430 años bajo un pacto, de una manera de vivir, de relacionarnos, pero ahora cambia todo. Ahora va a ser que ustedes guarden la ley, así de esta manera. ¿No? No, la ley que vino 430 años no invalidó la promesa. Entonces ahí podemos ver la relación, pastor, fe y ley. Primero es una relación de fe con Dios que nos va a llevar a la obediencia de la ley. A personas justificadas, personas liberadas. Lo que dice Éxodo 20, 1 y 2, ¿no? Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya eres libre. Allá no podías, ¿sí? Adorabas a otros dioses. Te contaminaste. Bueno, ahora ya eres libre, ¿sí? Dios los justifica por gracia, los saca por gracia, como dijo el pastor. Ahora vive así. Ya eres libre. Ya eres justificado. Primero la fe, primero la gracia, después la ley. Esa es la relación que podemos establecer. Podemos establecer. Muy bien. Todos los seres humanos necesitamos la certeza y seguridad de salvación. Yo sé que muchos de los que nos observan buscan la salvación. Y no comprender la adecuada relación entre ley y fe puede hacer que ese objetivo de encontrar salvación en Cristo sea muy difícil. Ojalá podamos entender y tú puedas entender que solo Cristo Jesús salva. Acércate con fe a Él. La ley, todo lo demás, no debe preocuparte. Acércate a Cristo Jesús. Esa relación producirá cosas que tú todavía no imaginas. Quédate con nosotros para terminar con la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección. Una mañana especial, cuando el sol aún no brilla en Jerusalén, María emprende su andar, pues quiere ungir al que murió. Esa mañana especial, María desciende de Jerusalén, mas pronto habrán de escuchar la gran noticia que ángeles traen. Hubo estruendo, pues Jesús la tumba abandonó. Tiembla la tierra, pues Jesús resucitó, y los ángeles cantan, Él vive. Ya de la muerte, mi Jesús es vencedor. Cristo vive. Aleluya, aleluya. Esta mañana especial, corriendo asombrados van Pedro y Juan, buscando ver a Jesús, mas hoy con gozo pueden cantar. Hubo estruendo, pues Jesús la tumba abandonó. Tiembla la tierra, pues Jesús resucitó, y los ángeles cantan, Él vive. Ya de la muerte, mi Jesús es vencedor. Cristo vive.
Estamos de regreso, gracias por seguir acompañándonos y en esta ocasión vamos a abordar vigencia y papel de la ley. La tercera y última parte de esta lección número 5, la fe de Abraham. Vigencia y papel de la ley. Uno de los riesgos es no comprender adecuadamente el papel de la ley, porque entonces traerá como resultado una apreciación acerca de la vigencia de la misma. Pastor Alberto, creo que debemos partir hablando del papel de la ley, para entonces llegar a concluir un poquito acerca de la vigencia de la ley. ¿Qué nos puede recordar la lección y qué argumentos presenta? Muy bien. Punto importante también sobre el papel de la ley y su vigencia. Yo quiero partir en mi comentario leyendo el versículo 14, el 13 de Romanos 4, que está dentro del texto que hemos venido estudiando esta semana. Dice allí: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí está lo primero, que no fue dada la promesa por la ley, sino por la fe, por la fe, por la justicia que se recibe por la fe. Parto de ese punto. Así que la bendición vino a Abraham por la fe y no por la ley. Hablamos de la bendición de la justificación, de la salvación, de la aceptación, de la entrada a la familia de Dios. Esa entonces es función de la fe, no de la ley, para recibir la promesa, para recibir la bendición, la gran bendición, para recibir la herencia de la vida eterna, para ser aceptados como parte de la familia de Dios. No es por la ley. Esa no es la función de la ley. Ahí viene la promesa de Dios que se recibe por la fe. Yo pienso que es lo primero que enfatiza la lección. Luego los versículos 14 y 15 agregan, ratifican eso o explican ese punto. Por ejemplo, el versículo 14 enfatiza que si la bendición viene a través de la ley, la promesa no sirve para nada. De cuando se tergiversa la función de la ley, se daña el resto, ¿ve? Entonces se daña la promesa, lo que habíamos dicho hace un rato. Entonces ya Dios nos sale debiendo a nosotros. ¿Ve? Compramos y así no es. Ese no es el sistema. Y luego dice que la promesa no sirve para nada, quedaría anulada. Entonces la fe también quedaría anulada porque no tiene propósito alguno. ¿Tenemos fe en qué? Tendríamos fe entonces en nosotros mismos. ¿Y quién se salva por nosotros mismos? Es imposible ese tipo de salvación. Y luego quiero enfatizar el versículo 15. A ver, ¿dónde está? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, ¿para qué sirve la ira? Perdón, ¿para qué sirve la ley? Para producir ira. Y ahí la palabra ira también se podría traducir como para producir castigo. Entonces, ahora, ¿por qué produce ira? ¿Por qué produce castigo la ley? Pues la respuesta está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, entonces todos son dignos de la ira. ¿De qué ira? De la condenación. De la condenación. ¿Para qué sirve la ley? Para producir ira, para producir condenación. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, son dignos de ira, son dignos de castigo. Entonces, digamos que allí, eso tiene eso negativo, pero también tendría lo positivo en el sentido de que al sentir que la ley me condena,
me siento condenado delante de Dios, entonces yo acudo a recibir salvación. Y de alguna manera fue lo que sucedió con Lutero. Tantos años Lutero luchando por ser perfecto delante de Dios, y la angustia nunca se sentía bien. Hago esto, hago penitencia, voy a Roma, voy de rodillas, rezo y no encuentro paz en el alma. Siempre me hace falta algo. No es suficiente en mis obras. Se sentía agobiado, cargado. Y gloria a Dios, que por fin encontró el libro de Romanos, encontró el Evangelio, encontró a Jesucristo. Y entonces se dio cuenta que la salvación, que la paz, se encuentra solamente en Cristo y se recibe por la fe en Él, aceptándolo como Salvador. Muy bien. Entonces aquí la ley produce ira, condenación, porque nadie lo puede cumplir. Aparte de eso, el lado negativo, también se hablaba del lado positivo que nos lleva a Cristo Jesús. La ley nos lleva a Cristo Jesús. ¿Habría algún riesgo, Pastor Abraham, de suprimir y quitar totalmente la ley? Sí, claro. Y no es la intención de Pablo hacerlo, ¿no? En Romanos 3, 28 dice: así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Okay? Eso es irrefutable, pues. Ese es el resumen, a esa conclusión se llega. Es la salvación, es a través de la fe. La justificación es a través de la fe sin las obras de la ley. Bueno, ¿y la ley a dónde queda entonces? ¿Sí? Dice el versículo 31. Entonces, ¿anulamos la ley? ¿Anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Cómo pasa eso? Ok. ¿Sí? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, en su gracia, que nos es imputada, su justicia que nos es imputada, ¿verdad? Entonces, somos llamados a un nuevo estilo de vida, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces somos llamados a un nuevo estilo de vida. Y el Señor Jesús, Dios, nos da su estilo de vida, ¿sí?, a través de su santa ley. Así viven los que son justificados. Y entonces nosotros somos invitados a guardar su santa ley, y no tan solo invitados, sino capacitados para guardar su santa ley, ¿no? Nada de que la ley ya quedó caduca, atrás, y eso. Primera de Juan, a mí me gusta mucho acerca de la definición del pecado, ¿no? Primera de Juan 3:4 dice: el que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Ahí está la ley. Y cuando cometemos pecado, cometemos infracción a la ley. ¿Ok? Si no hubiera ley, entonces vamos a cambiar la definición que dio Juan, el apóstol Juan, de pecado. El pecado puede ser cualquier otra cosa, menos infracción de la ley, si la ley no existe. ¿Sí? La ley sigue vigente. Y entonces el estilo de vida de una persona justificada es lo expresado por Dios a través de su voluntad, que es la santa ley de Dios. Así que la ley sigue vigente y además tiene el papel de darnos a conocer nuestro pecado, dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. ¿Cuál es el papel de la ley? Mostrar nuestro pecado, mostrar nuestra pecaminosidad, pero al mismo tiempo hace que en nosotros, la gracia de Cristo hace en nosotros sentir necesidad de salvación. Y entonces la ley, como no nos salva, no es su papel la salvación, entonces nos remite a aquel que sí puede salvarnos, que es Cristo Jesús, ¿no? Pastor, yo solo quiero enfatizar. Sí. Enfatizar lo que el pastor está diciendo, y es, dice ahí el versículo 31, que es el versículo de memoria: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, si tenemos fe en la promesa y tenemos fe en la salvación y la recibimos, la
la salvación, la gracia que Él nos da, el regalo que Él nos da. ¿Cuál es el regalo? Es la salvación. ¿De qué? Del pecado. ¿Quién mostró el pecado? La ley. Sin la ley no habría pecado. Entonces, es absolutamente necesaria la ley para mostrar el pecado. Así es. Y esa función la seguirá cumpliendo por siempre, mientras dure este mundo. Y ya en el lado positivo, digamos, porque diríamos que ese es un lado positivo, pero se podría ver negativo en el sentido de que muestra el pecado, o como decíamos anteriormente, produce ira, produce condenación. Pero está la otra parte que decía el pastor también, que es la positiva. Y es que al recibir la promesa, al recibir la salvación y al dedicarnos a honrar a Dios, ¿cómo se honra a Dios? Jesús lo dijo. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cómo se demuestra el amor? Guardando los mandamientos. ¿Y qué dice él? Mis mandamientos no son gravosos. ¿Y qué quiere decir? Los mandamientos, guardar los mandamientos es una gran bendición. Es decir, seguimos recibiendo la bendición que produce las obras de fe, que son, diríamos así, los frutos del Espíritu. Porque la ley ahora está escrita no en tablas de piedra, sino que está escrita en nuestro corazón. Porque Cristo la sembró allí, al morir en la cruz, a nosotros entender el amor de Él y a nosotros responder a ese amor a través de la obediencia. ¿De la obediencia a qué? A sus mandamientos, que traen bendición para nosotros. ¿Y qué sería de este mundo si no se cumplieran los mandamientos? El caos. Así es. El caos total, la violencia. Sin los mandamientos, el mundo sería un total desastre. Los mandamientos son el carácter de Dios manifestado y son una bendición para nosotros. Así que en ninguna manera, como dice Pablo. Muy bien. Definitivamente lo que nosotros estamos viendo es la vigencia y el papel de la ley. Si existiera alguna ley que pudiera dar vida, era justamente la ley de Cristo Jesús, pero ni siquiera esa ley moral da vida, sino condenación. Aún así, esa ley, como hay un devocional, Reflejemos a Jesús, en la página 47, haciendo alusión a Santiago 2, dice, y quiero leer el párrafo, la ley nos muestra nuestros pecados como un espejo muestra el rostro de quien no está limpio. El espejo no tiene poder para limpiar el rostro, no es esa su función. Es así como la ley señala nuestros defectos y nos condena, pero no puede tener el poder para salvarnos. Hemos de ir a Cristo por el perdón. Él es el que nos puede salvar. Vamos a ir concluyendo dentro de este repaso de la lección sobre la fe de Abraham, una fe que solamente recibe una promesa por gracia, se ejerce sin obras la fe y se procede en el camino de la salvación. El apóstol Pablo a los romanos les escribió sin saber que eso serviría también para Martín Lutero y después de 500 años totalmente necesario para nosotros. Pastor Alberto, algunas conclusiones que pudiéramos esbozar en este momento. Pues yo diría en primer lugar que dar gracias a Dios por poder entender la maravilla del Evangelio, porque este es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Cristo con su muerte y su resurrección nos da la salvación y que nosotros podemos recibir esa salvación creyendo, aceptando en nuestra vida ese regalo, lo aceptamos por la fe y que Él nos recibe como estemos, Él nos recibe y al recibirnos nos da el Espíritu Santo, porque eso dice la Biblia, que nos da el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nos transforma y nos hace producir precisamente los frutos del Espíritu, que son sencillamente guardar la ley para vivir bien nosotros mismos, para vivir bien con Dios, para vivir bien con nuestro prójimo. Así que qué bendición tan grande podernos centrar no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Jesús hizo por nosotros
y después de eso entonces dedicar nuestra vida a servirle, a obedecerle. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor. La lección creo que nos invita a tener una vida no egoísta. Cuando concentramos nuestra vista en nuestro comportamiento, ese es el error más grande. Si hacemos bien, tendemos a ensalzarnos, a querer que nos paguen por lo bueno que nos portamos. Si nos portamos mal, nos podemos hundir en la desesperación y en el pecado. No pongamos los ojos en nuestras acciones, ¿sí? No pongamos los ojos en nuestro comportamiento, pongamos los ojos en Cristo Jesús, que es el autor, ¿verdad?, de nuestra salvación. Amén, amén. Así es. Cuando nosotros vamos a caminar, el rumbo debe estar claro. Pero desviar por unos pequeños grados la orientación adecuada puede llevarnos a un final muy diferente. La fe de Abraham lo llevó a la salvación. ¿Cuál fue esa fe? Creer en las promesas. Esas promesas que Dios hizo para él y que siguen siendo para nosotros. Satanás quiere desviar en nuestro caminar espiritual pocos grados para errar totalmente el destino. Una de esas desviaciones fue y seguirá siendo creer que las acciones, el guardar las leyes, las cuestiones de práctica, son vitales para alcanzar la salvación. Definitivamente centrará los ojos en mi conducta y en mis capacidades. Pero por el otro lado, otra pequeña desviación será olvidarnos totalmente de la ley, sabiendo que entonces la ley, si nos lleva a Cristo, nuestra vista sin la ley estaría en otro lado que no es Cristo Jesús. La fe de Abraham es fijar los ojos en Cristo Jesús definitivamente. La fe de Abraham debe ser nuestra fe, debe ser tu fe. Fijemos los ojos en Cristo Jesús.